Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto. Bienvenidos a este día también nuevo, en esta semana sexta de publicación de este programa A Cielo Abierto. Tus oraciones por tu servidor, Pastor Luis Acero, por la familia de tu servidor y también por el equipo de trabajo que estamos desarrollando tarea. Gracias a Dios estamos contemplando ahora en el capítulo 6 del libro de Génesis algunos principios necesarios porque Génesis fundamenta la teología, diríamos, en sus estados más primarios, en sus estados más puntuales de cómo se inicia la vida y las acciones de Dios para restaurarla. De modo que es importante reflexionar en el Génesis capítulo 1 al capítulo 6 para poder entender toda la noticia del cielo que se va a desarrollar posteriormente a estos relatos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, de Yahvé, el Señor. Muy bien, Noé halló gracia. La palabra gracia en el Antiguo Testamento se inicia aquí. Es importantísimo que nosotros no pensemos que la gracia es posterior, ¿no es cierto?, a Jesucristo, o que Jesucristo trajo la gracia. Estos son esquemas desarrollados dentro del pensamiento teológico del apóstol Pablo. Y no olvidemos que el apóstol Pablo desarrolló un evangelio esquematizado para los gentiles, para el mundo gentil. De modo que lo que conocemos nosotros como doctrina cristiana es una doctrina, diríamos, organizada y esquematizada en función a alcanzar el mundo gentil. De modo que la gracia que se entiende a partir del apóstol Pablo en este esquema de la noticia, el evangelio, que es noticia del cielo, ha sido provista por el Espíritu Santo, propicia, ¿no es cierto?, para alcanzar a los gentiles. Recuerden que el apóstol Pablo no tuvo mucho espacio para poder predicar en el mundo judío, tuvo mucha controversia y entonces él mismo y el Espíritu lo llevó a determinar que entonces él fijaría su mensaje y la noticia del cielo que Jesús había puesto en él para alcanzar al mundo gentil. Además, Jesús lo había establecido así, el Espíritu Santo también, que él iba a ser separado para alcanzar el mensaje a muchos, ¿no es cierto?, que no necesariamente eran del pueblo judío. Y Jesús había también expresado que en su último momento de estar hablando con los fariseos y judíos, que el Señor iba entonces a levantar otro pueblo. Y los judíos decían: Dios, no haga esto, ¿no es cierto? ¿Con qué autoridad tú dices estas cosas? Y Jesús les dijo: yo tampoco les responderé. Ahí se cierra la revelación, la iluminación para el mundo judío y empieza entonces una iluminación hacia el mundo gentil. De modo que el tema de la gracia tenemos que entenderlo así. La gracia siempre existió en el corazón de Dios. Adán y Eva, en la gracia de Dios, salieron del huerto sin morir instantáneamente, sin tener como juicio final instantáneo para sus vidas, y ellos fueron vestidos de pieles por la gracia de Dios. Y también leemos en el capítulo 6 que Dios determinó que Él no contenderá con los hombres, capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí está la gracia de Dios. Dios no va a pelear, Dios no va a competir, no va a contender con el hombre, sino que va a establecer su gracia y su misericordia. Él está estableciéndolo desde el principio y sus años van a ser 120 años como gracia de Dios, como misericordia de Dios, para que el hombre pueda entonces tener una oportunidad, un tiempo, hasta que vuelva a la tierra, de reconvenir su camino y volver a la gracia de Dios. De modo que en el Génesis encontramos la gracia. Y la gracia, como lo vemos contemplada en la nueva teología que nos trae el Nuevo Testamento, es una gracia esquematizada
¿verdad? En el anuncio, en el evangelio anunciado al mundo gentil. Pero tenemos que entender que la gracia de Dios no solo es para el mundo gentil, también es para el pueblo de Israel y para todos los pueblos y para todas las etnias. Entonces, hay una gracia desde el principio aquí que entendemos, entonces está puesta. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Yahvé. Un segundo aspecto que hay que contemplar aquí. En Génesis capítulo 6, en el versículo 9, Dios expresa que Noé es perfecto en sus generaciones. Encuentra en él un corazón perfecto sobre quien él depositar su palabra y un hombre que camina con Dios escuchando la palabra de Dios. Y luego entonces le da a Noé la noticia en el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Muy bien, Noé escucha la noticia, él es perfecto. Y entonces Dios le da que él construya un arca de madera de acacia, versículo 15, y le da las longitudes y le dice que lo haga con moradas, ¿verdad? Y que también va a invitar animales para que puedan entrar ahí. Noé tiene un corazón amplio, él va a trabajar duro con fe en la palabra para que otros también, como está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 19, dice: todo lo que vive y toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Entonces hay muchos aspectos en el corazón de Noé. Encontró gracia también para con Dios y también sus años que él recibe, ¿no es cierto? Para la humanidad son 120 años y Dios no va a altercar, pero también él tiene que compartir la vida con otros. Y su trabajo de fe, su esfuerzo de fe, tiene que ver con que otros también alcancen salvación y vida. Qué interesante el corazón de Noé. Y ahora en el capítulo 7, el versículo 1, ya Dios no le llama perfecto de corazón. Miren lo que dice en el capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto justo delante de mí a Noé en esta generación. A ti te he visto justo. Primero le llamó perfecto, porque andaba con Dios, escuchaba la palabra de Dios. Y ahora que le dice que él construye un arca, porque con él quiere salvar a otros también, que se esfuercen en ese trabajo. Y entonces Noé escucha esto y dice en el versículo 22 del libro de Génesis 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le mandó hacer un arca de salvación para otros también. Dios le mandó a él pensar también no en su vida individual, no en su egoísmo, sino que en otros también debieran tener ese espacio. ¿Recuerdan ustedes el mandamiento de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Id y haced discípulos. ¿Por qué? Porque moradas hay en el cielo, están establecidas para muchos también. Espacios hay en el ministerio, pastor. Es necesario que puedas desarrollar Timoteos, otros también que alcancen, que desarrollen ministerio de salvación, familias que tienen que ser alcanzadas, hijos, hijas que tienen que ser alcanzadas. No se trata de construir solamente, ¿verdad?, un carácter justo individual o una perfección individual. Se trata de cuántos Dios quiere salvar y cuánto preparo yo aquí en la tierra para que se haga así como en el cielo. ¿Sabes? En la traducción del Padre Nuestro, las primeras 3 frases, Padre nuestro que estás en el cielo, que se haga tu voluntad. ¿Sabes qué es un imperativo? Es un imperativo, no es un deseo. La palabra en el griego es un imperativo. Y la palabra imperativo dice, ordeno que se haga tu voluntad. Y la siguiente frase, hágase tu voluntad, pero también que tu nombre sea santificado. También tiene que ver con un imperativo. Las 3 primeras frases son imperativos. También venga tu reino es un imperativo. El problema es en la traducción al castellano. Tenemos dificultades porque el deseo, el imperativo en forma de deseo no se expresa bien, pero en el idioma griego estas son ordenanzas. El corazón de Noé es en particular como el corazón que Jesús está también demandando
y pidiendo a sus discípulos que no solamente se trata de su salvación individual, sino que también comporta la salvación de otros. Porque aquí está la escritura que dice, capítulo 7 de Génesis, versículo 1. Entra tú y también tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo. No le dice te he escuchado, sino le dice te he visto. Sus acciones son justas. Él está construyendo un arca para salvación de otros. Escúcheme, no es que tiene la intención, no es que desea, no es que quiere que otros se salven, sino sus acciones son para que otros se salven. ¿Saben cuánto esfuerzo, cuánto tiempo le tomó a Noé construir el arca? ¿Cuánto sudor, cuánta lágrima, cuánta indiferencia de los demás para construir el arca? Pero sus acciones están puestas en la salvación de otros. Y es lo que Jesús también nos invita. Carga tu cruz y sígueme. Es decir, pon en tu corazón también la salvación de los demás. No se trata de hacer sacrificios, por si acaso. No se trata de argumentar, ¿no es cierto? Diríamos, hacer buenas obras pensando, bueno, que Dios me apruebe lo que estoy haciendo. Se trata en que tus acciones alcancen para que otros sean benditos con la gracia de Dios, con la vida. Y aquí Noé está trabajando por la vida, y aunque no lo creas, Noé en su corazón estaba trabajando también por ti y por mí y por todos nosotros. A este corazón Dios le llama ya no varón perfecto, le llama varón justo, varón justo. He aquí la justicia de Dios. He aquí a Jesús el justo, porque no murió solo para alcanzar gloria para Él, sino murió para que esta gloria que Él iba a recibir, también otros sean glorificados. Otros puedan ser llamados benditos del Padre. Entonces, la gracia de Dios es extensa y está aquí desde el Génesis planteada. Génesis capítulo 6 es muy abundante, está lleno de principios teológicos que deben enmarcar nuestra reflexión en el Nuevo Testamento. No podemos tener lectura del Nuevo Testamento con claridad y con luz, no conociendo los principios de la teología, los principios de las acciones de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios para restaurar, para salvar a la humanidad. No te olvides que el camino con Dios es un camino de fe, es un camino de creer en Dios. Un camino de perfección es un camino de un oído que le escucha a Dios. Pero un camino de justos es un camino que no solamente escucha, sino que hace las cosas que Dios le ha determinado hacer. Y dice entonces, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto hizo Noé, Génesis capítulo 6, versículo 22. Mi estimado hermano, mi estimado pastor, estimado siervo, estimado doctor de la ley, estimado religioso de cualquier comunidad que tiene fe en Dios, que evocas el nombre de Dios, como está escrito, que evocas hacia Dios, que levantas tu mirada hacia Dios. Dios está esperando. No solamente hombres que le buscan, que escuchen su voz, sino también hombres que hagan lo que Dios hace. Lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo a morir por nosotros. De modo que el cielo nos invita, así como Noé va a distanciarse de esta realidad de mundo que le rodea, de esta generación mala y perversa, para hacer lo que Dios le está demandando hacer. Esta mañana, esta tarde, donde te encuentres, en cualquier hora del día en que te encuentres, porque este mensaje sale a nivel global. En algunas partes del mundo están entrando en la noche, otros están despertando, otros están empezando a acostarse, otros están amaneciendo. Mire, donde te encuentres y cómo te encuentres, como está escrito, que la gracia de Dios abunde en tu corazón y que puedas pensar que tus acciones nazcan y se hagan para que otros también puedan alcanzar gracia. Esto es lo que Jesús nos invita a hacer. Hacer discípulos implica que hay otras moradas. Hacer discípulos implica también lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 22, en el versículo 18, dice, y tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ahora, el Señor repartió con otros también ese pan que dijo es mi cuerpo. Y de la misma manera tomó la copa y lo repartió, compartió con todos. Mi hermano, no se trata solo de salvación individual, se trata de una salvación de generaciones a quienes Dios está llamando y quiere alcanzar. La gracia es abundante desde un principio.
Y aquí Noé ha escuchado el corazón de Dios. La tierra se ha corrompido, la tierra va a ser destruida, pero Noé le dice, construye un arca. Y Noé entonces construye un arca para que entre él, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y todo lo que vive y toda carne, 2 de cada especie. Esto es hermoso en el corazón de Noé. Entonces Noé es llamado ahora sí, ya no como un varón perfecto, sino como un varón justo, porque piensa también en los demás, le da espacio a los demás. Mi hermano, un lindo pastor, un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios, es quien construye espacio para los demás, es quien no se encierra dentro de un espacio individualista para él solo, sino alguien que quiere que otros también entren a encontrar la gracia a la cual Dios los ha alcanzado y han alcanzado esta gracia bendita de Dios. A cielo abierto, entonces podemos contemplar lo que está escrito aquí. Además dice en el versículo 2 de Génesis 7, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Este concepto de animales limpios y animales no limpios es un concepto del libro de Levítico, cuando se estableció ya las leyes y también cuando se estableció la formación de una generación después de que llegaron al Sinaí los descendientes de Abraham junto con Moisés. Entonces se estableció mandamientos para ellos en el libro de Levítico, animales limpios y animales no limpios. Pero miren, los que entraron en el arca, dice en el libro de Génesis, que entraron los animales limpios y no los limpios. Hay 2 cosas que tenemos que reflexionar en este tema. Uno es que a Moisés se le atribuye la autoría del libro de Génesis. De modo que hay conceptos del libro de Levítico, que es también autoría en vivo de parte de Moisés, aquí en el libro de Génesis. Hay aquí lo que diríamos hermenéutica, principios hermenéuticos del libro de Génesis, de Levítico, también puestos en el libro del Génesis. Aquí hay evidencia entonces de una unidad, diríamos, de pensamiento, una unidad también de agiógrafo y una unidad de una autoría. Y aquí está entonces estas cualidades expresadas, porque en el libro de Génesis capítulo 7, anterior a esta expresión, no existe animales limpios y animales no limpios. Esto viene del libro de Levítico. Pero como estamos afirmando, entonces estas reflexiones que hay en el capítulo 7 se expresa para decir que todos los animales que entraron en el arca fueron animales universalmente, ¿verdad?, invitados a estar en la gracia de Dios. Toda forma de vida. Noé no pudo advertir si era limpio o si no era limpio. La expresión de la narrativa dice que todos los animales que entraron no siendo calificados si limpio o no limpio, fueron invitados. Pero de los animales que entonces estaban siendo llamados por Dios como limpios, entraron 7 parejas, entonces en perfección, ¿verdad? Y también macho y hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para entonces, dice, conservar la vida de la especie sobre la faz de la tierra. Muy bien, entonces el fin es conservar la vida. No necesariamente en este tiempo estaba el discriminar entre lo limpio y lo no limpio, pero estos pensamientos vienen del libro Levítico, cuya autoría es contemporánea. Entonces aquí tenemos prácticamente la evidencia de que Moisés también fue el que toma la autoría del libro de Génesis. Pero aún así, no hay muchas cosas que comprometen, diríamos, el cambio en la narrativa. Lo que está haciendo aquí el tema, la narrativa por el Espíritu Santo, es comprender que esta división de limpios y no limpios viene posterior. En el libro, en el momento de Noé, estas cosas no se dieron, todo fue universal. De modo que el llamado de Dios, el llamado en gracia de Dios en Noé fue de manera universal. Dios determinó el fin de la vida universalmente, tanto de los seres que tenían aliento de vida como de animales. Y en Noé está estableciendo una nueva humanidad, un descendiente de Adán. Aunque viene él con teología cainita, que piensan que Dios ha maldecido la tierra, pero aquí hay un hombre que escucha a Dios
y hace las cosas como Dios le está pidiendo. En A Cielo Abierto, entonces, estamos contemplando estos principios, ¿verdad?, que se van dando en la vida de Noé y también los datos que da la palabra de Dios en Génesis capítulo 6. Además de las cosas que hemos advertido, que hay gracia también, bajo lo cual se desarrolla en Noé, luego llamado varón justo, cuando hace las cosas que Dios le dijo. También en el versículo 18 podemos advertir algo hermoso. Dice Dios: mas estableceré mi pacto contigo. ¿Sabes? En la historia de Dios, en la historia que Dios se mueve para alcanzar a los hombres, Dios busca hombres que estén dispuestos a hacer las cosas que Dios desea y que Dios quiere. Por eso estábamos expresando, la oración de Jesús es una orden, es un imperativo. Hágase tu voluntad así en el cielo como aquí en la tierra. Y esto es lo que Noé está haciendo. No es un deseo, es una orden. Lo que Dios ha establecido debe hacerse. Deberíamos en alguna manera ajustar la traducción del Padre Nuestro al castellano y a las lenguas romances para que se entienda claramente las ordenanzas que hay ahí. Son imperativos. Una vez más a reconvenir. Dice: ordeno, se haga tu voluntad. ¿Y quién está ordenando? El que ora. El que ora está ordenando: hágase tu voluntad así en el cielo, sobre su vida, sobre su tiempo. Que tu nombre sea santificado, lo ordeno, es un imperativo, ¿verdad? Y que venga tu reino sobre nosotros, es un imperativo, porque se está estableciendo la persona como la persona con que Dios está haciendo pacto y va a desarrollar un pacto. Y dice el versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, Noé. Y Noé está diciendo: pues sí, está bien, haz conmigo este pacto. Yo voy a ser obediente, yo voy a hacer lo que me dices. Lo que tú quieres hacer, yo lo voy a hacer. Establece este pacto, pero todavía hay un camino a seguir para que este pacto se establezca con Noé. Él tiene que continuar en las acciones de obediencia. Él tiene que caminar como varón perfecto y como varón justo para que se establezca el pacto con él. Aún no se ha hecho pacto. Está hablando en futuro Dios: yo estableceré mi pacto contigo. Ahora, tenemos entonces que estas promesas hechas a Noé están con verbo imperfecto todavía. Están hechas como promesas que están por alcanzarse. Y aquí quiero hacer un llamado a los traductores, un llamado a las distintas versiones de la Biblia, un llamado a saber cómo entender a través de los verbos hebreos el corazón de Dios. Cada vez que aparece una promesa en verbo imperfecto es porque está todavía por alcanzarse. Escúchenme aquí, entonces, estimados hermanos pastores. Cuando usted lee en la Biblia que Dios le promete a Abraham un hijo, o Dios le promete tierras a Abraham, vamos a verlo más adelante cuando lleguemos a estos relatos. Siempre están con verbos en hebreo imperfectos, es decir, con verbos como acciones no concluidas. Pero cuando ya Abraham entonces recibe el beneficio de la promesa, ya la promesa no es expresada por Dios con verbo imperfecto, sino Dios dice: ahora vas a recibir con verbo perfecto. Lo que estaba establecido en promesas con verbo imperfecto, ahora Dios lo establece en verbo perfecto y final. Es decir, Dios ha jurado. Cada vez que en la Biblia se expresa que Dios juró, que Dios juramentó, entonces da el juramento con verbo perfecto. En la narrativa, entonces, del Antiguo Testamento, tenemos que tomar en cuenta este modo de establecer el idioma del corazón de Dios a través de las palabras del hebreo. De alguna manera Dios separó y preparó este lenguaje, que es un lenguaje que no es muy docto, diríamos muy técnico, sino que es un lenguaje sencillo. Así lo dijo Dios a Ezequiel: yo te estoy enviando a un pueblo de habla sencilla. No es un lenguaje muy técnico el lenguaje del hebreo. Es un lenguaje bastante apreciable, bastante, diríamos, abierto a poder entenderlo. Pero Noé tiene el corazón de Dios para entenderlo. Enoc tuvo el corazón de Dios para entenderlo. De modo que lo que Dios espera en nuestras generaciones es que podamos entender en la narrativa el corazón de Dios. Y aquí Dios le da una promesa a Noé, pero esta promesa está en estado imperfecto, está todavía por realizarse. Ya veremos en el relato el momento en que Dios le hace el juramento y entonces expresa con verbo perfecto. Estimados, a la hora de traducir
la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, para poder avisorar en el Nuevo Testamento la realidad de las cosas que pasaron y sucedieron, por favor, entremos entonces al corazón de Dios y también a la verbalización, porque Dios usa el lenguaje humano para comunicar sus verdades. Cuando uno se acerca al hebreo y empieza a hacer un estudio lingüístico, exegético, textual, entonces puede entender que Dios usó el lenguaje, usó la narrativa, usó la lingüística, la sintaxis para poder expresar sus emociones, para poder expresar sus decisiones, sus determinaciones y para comunicarse con el hombre también. Qué hermoso es Dios. Dios descendió, Dios se hizo hombre, no solamente en el hecho de que Dios nació como hijo de una mujer, sino que desde el principio, ya en el Génesis, Dios descendió al lenguaje humano para hablar como el hombre hablaba, en su cultura, en su tiempo, en su momento, y esperó que el hombre escuchara y tomara oído a lo que Dios estuvo hablando. Dios nunca dijo cosas más allá que el hombre no puede entender. Dios nunca demanda del hombre cosas que no puede entender. Es claro, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién no puede entender eso? El tema es quién lo recibe, quién lo escucha y quién camina con esta palabra de Dios. Como está escrito entonces, es expresado aquí, mas estableceré mi pacto contigo. ¡Qué hermoso! Un hombre que escucha a un Dios que inclina su rostro hacia él y le dice, yo voy a hacer un pacto contigo. Dios está buscando en la tierra hombres y mujeres, familias, que le abran oportunidad en la tierra, porque Dios le ha dado el señorío al hombre sobre las cosas creadas. Entonces el hombre tiene el señorío sobre las cosas creadas y Dios le está diciendo, quiero que ahora tú establezcas sobre todo lo que te he dado señorío, que se haga mi voluntad. Porque Dios no va a irrumpir soberanamente, diríamos, ¿no es cierto?, quebrantando tu voluntad y mi voluntad. Dios va a irrumpir en la tierra a través de tu corazón, a través de nuestro corazón, a través de tus acciones, de mis acciones, a través de tu querigma, de tu prédica. La gracia de Dios tiene que estar puesta en tu vida, en nuestra vida. Nuestra pastoral, nuestra misión de compartir la palabra de Dios no es juicio, no es condena, no es decir yo soy perfecto y el otro está haciendo cosas imperfectas. No es juzgar a los demás cómo hacen las cosas, sino es tener el corazón de Dios y preparar un arca, una morada, donde otros también puedan alcanzar misericordia. Qué hermoso, dice el Señor, estableceré mi pacto contigo, de manera que Noé tiene aquí una promesa. Esto es importante. Y Jesús, rodeado de sus discípulos, en la última cena, dijo también, este es mi nuevo pacto que yo hago con ustedes. ¿Sabes? Ese nuevo pacto no es solo pensando en ti o contigo, pues nosotros, es pensando en los demás, en los que aún no han oído el mensaje, el corazón, la gracia y la misericordia de Dios. Oremos. Amado Dios, que la gracia, Señor, que abunda, amado Dios, en tu corazón, que el amor, Dios, y la restauración que propones para nosotros, el pacto que hiciste, Señor, con hombres, y, amado Dios, ha sido renovado y una vez más, Padre Santo, predicado a través del Evangelio de Jesucristo. Sea, Padre Santo, renovado en nosotros, en nuestros corazones. Y, amado Dios, oramos para que nos des una vez más un corazón capaz de conocerte, capaz de oírte y capaz de obedecerte. Que tenga en su corazón también a los demás, a los muchos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.